misericordia de Dios es mejor que la vida, es mejor que la vida. ¿Por qué? Nos preguntamos. Sencillamente porque la misericordia de Dios es permanente. La misericordia de Dios es eterna, es constante, es siempre presente. En cambio, la vida pasa. La vida no es eterna. En cambio, la misericordia de Dios sí es eterna. Y es la misericordia de Dios lo que hace que usted y yo podamos creer en lo que la Biblia nos promete y promete cuando nos habla de la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cría tenga vida eterna. La palabra de Dios tiene implicancias y tiene aplicación. Por eso es que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Muy distinto a las palabras o a la palabra de los hombres que pasan, muchas de ellas rimbombantes, poderosas, atrapantes. Sin embargo, la única palabra es la palabra de Dios, la que se hizo carne y habitó entre nosotros. No es cualquier palabra, porque las palabras que no se hacen carne, es decir, que no se identifican con la vida, no son palabras dignas de ser oídas o de ser escuchadas. Son palabras que se las va a llevar el viento. Son palabras que no han de permanecer, bonitas, hermosas al comienzo, pero no permanentes. Por eso es que yo le doy gracias al Señor a partir de aquel momento en donde el Señor con su misericordia hizo que su palabra sea en mi vida ahora el fundamento de lo que pienso, de lo que siento y de lo que soy. Yo quisiera en esta mañana compartir algunos textos, algunas porciones de las Escrituras que nos van a hablar y que van a ser realmente oportunas para este tiempo. Y vamos a ir a unos cuantos textos que yo quisiera que usted me acompañe. Textos que nos van a ayudar, textos que nos van a ayudar a pensar. Y aunque a veces suene un poquito a colegio la palabra lección, pero qué importante son las lecciones que nos dan las Escrituras, que nos brindan las Escrituras. Por eso vamos a leer algunos textos y algunos pasajes que nos van a ayudar en esta mañana. El primer texto que me gustaría que usted lo lea, si alguien lo lee fuerte, es el Salmo 63, desde el verso 3 al 4. Otro hermano que esté buscando al profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Otro hermano que esté buscando al apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, verso 16. Otro hermano que esté buscando Efesios, capítulo 2, verso 8 al 9. Otro hermano que esté buscando Primera Corintios 10, verso 24. Estamos varios textos, varios pasajes que me gustaría que lo leamos.
Vayamos entonces al primero. ¿Qué nos dice? Que alguien le alcance un... ok, muy bien. Salmo 63, 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tu vida. En tu nombre alzaré mi mano. Bien. El próximo texto, Oseas, capítulo, ya lo tiene, ¿no es cierto? 6, verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Bien, vaya tomando nota de los textos. El próximo texto entonces es Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Está bien? Bien. Próximo texto, Romanos 9, 6. Perdón. 9, 16. Efesios 2, 8 al 9. A ver, vamos rápidamente. Si no, hacemos la sopa en el culto. Del 8 al 9, capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Bien. Ahora el próximo texto, 1 Corintios, capítulo 10, verso 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Muy bien, gracias, Cristian, por ese servicio presto ahí con el micrófono para que salga en la grabación, porque esta grabación va a llegar a los hermanos que no pueden venir. Lecciones, según las Escrituras, muy claras. Si usted pudo observar y escuchar el hilo de cada uno de estos textos, hacia dónde apunta y cómo realmente nos desafía a creer que esta palabra es aplicable a la vida, es aplicable a las relaciones, es aplicable a todo lo que nos rodea. Por eso es que le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra realmente es aplicable a toda la vida. Es aplicable a la familia, es aplicable a la juventud, es aplicable al gobierno, es aplicable al Estado, es aplicable a las naciones, es aplicable a la tierra, a la naturaleza. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso agradecemos por lo que la Biblia nos lecciona, lo que la Biblia nos enseña frente a un mundo que plantea la importancia de la desigualdad, Entonces ahora comenzamos ya a ver los textos que terminamos de leer. Muy lejos estos o esta verdad que nos revela y nos enseña la Biblia, muy lejos de lo que se practica o de lo que se intenta imponer como sistema en las relaciones humanas. Porque allí está el problema. Y allí es donde la palabra del Señor nos enseña realmente a restaurar las relaciones humanas quebradas, las relaciones humanas rotas, las relaciones humanas en la familia, en el gobierno, en el país, en el mundo, donde el odio, el desprecio,
el menosprecio, el ninguneo, está lamentablemente ahí, al día, permanentemente, constantemente, y es allí donde cuando usted y yo conocemos el amor de Dios, la misericordia de Dios, comienza a haber un cambio en nuestra manera de pensar al otro, de pensar al prójimo, y comenzamos a tener otra visión de la vida, ¿sí o no? Otra visión de la vida, donde comenzamos a ver las injusticias y comenzamos a posicionarnos frente a ellas desde una mirada muy distinta a lo que el mundo pretende imponer. Entonces, recordamos a Jesús cuando caminaba entre nosotros, al Señor cuando se enfrentaba a esas desigualdades, cuando el Señor se enfrentaba a esas cuestiones que nos separaban y nos dividían en todos los órdenes de la vida. Cuando el Señor decía, por ejemplo, yo tengo aquí una pregunta que el Señor se hacía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Qué pregunta, ¿verdad? Que la podemos hacer nosotros. ¿De qué me sirve ganar todo el oro del mundo? Ah, sí, pastor, usted porque no tiene los problemas que tengo yo. Pero ¿cómo me gustaría a mí tener el dinero que tiene fulano, mengano, sultano y angamos? ¿Cómo me gustaría tener un poco de... Pero qué profunda es esta mirada del Señor cuando Él decía, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el oro del mundo? Porque eso es posible, ganar todo el oro del mundo, tener todo el poder del mundo, si pierde su alma. Es decir, que las dos cosas son posibles: ganar todo el oro del mundo, pero también perder el alma. Y eso es lo grave, eso es lo realmente lastimoso, que vemos esas dos realidades, a mucha gente ganando mucho dinero, pero perdiendo su alma, perdiendo el valor del otro, perdiendo el valor de la vida, distanciándose de la justicia, de la misericordia. Porque la misericordia de Dios, y anote esto, hermano, la misericordia de Dios es el amor extendido, el amor que se extiende más allá de mi metro cuadrado. La misericordia de Dios es el amor de Dios extendido. Porque Dios podía haber terminado allí cuando el hombre le dio la espalda. Podía haber terminado todo allí. Sin embargo, la misericordia de Dios fue extendida. De tal manera nos amó el Señor que no nos abandonó. De tal manera el Señor nos invita a amar al prójimo a los efectos de no abandonarlo. Porque el que abandona al prójimo no solo se abandona a sí mismo, sino queda absolutamente abandonado en la soledad, Y hay mucha gente que está rodeada por seres queridos, sin embargo, se sienten absolutamente solos y solas. ¿Por qué? Porque su mundo es su propia persona. Empezamos ya a recordar los textos que habíamos leído.
Otra pregunta que el Señor hacía: ¿o cuánto podrá pagar el hombre por su vida? ¿Cuánto podrá el hombre pagar por su vida? Entonces el Señor Jesús decía con toda autoridad, y se jugaba con lo que decía, porque, repito, lo que decía, ¿no es cierto?, provocaba molestias en la gente. Decía: porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria del Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que ha hecho. Conforme a lo que ha hecho. También Jesús, en relación a lo que muchas veces nosotros, los seres humanos, ponemos como lo más importante, sucede en casa, sucede en el trabajo, sucede en todas las áreas. Aquí lo más importante es lo que yo hago. Aquí lo más importante es lo que yo hago. Es decir, lo que yo hago está por encima de lo que el otro hace. Entonces hay una competencia entre lo que yo hago y lo que el otro hace. Y entonces caemos en un círculo vicioso de pensar que lo que yo hago es un poco más importante de lo que el otro hace. Entonces lo que el otro hace, o lo que el otro está haciendo, hace que piense: estás pensando que lo que vos hacés es más importante de lo que yo hago. Al final, ¿quién está haciendo lo más importante? Y levantamos la mano: yo. Vivimos en un mundo donde lamentablemente el ser humano cae en esa trampa de lo que se llama la meritocracia. El mérito, ¿no es cierto? Si me saco en la facultad o en la secundaria o en la primaria, si no me saco un 10, no me voy a sentir cómodo. Mami, me saqué un 9. Entonces mamá y papá, que viven en ese mundo meritocrático, le van a agarrar al hijo y dice: yo te traje al mundo para que te saques 10. Saqué 9, mamá. Te vas a esforzar para sacarte 10. Porque vivimos en ese mundo donde el que se saca 4, donde el que se saca 3, donde el que es aplazado es un inútil. ¿No es cierto? A mí me tocó, tal vez ya hoy ya eso no se practica, gracias a Dios no se practica, pero a mí me tocó en mi tiempo, por sacarme una baja nota, mandarme al rincón con el bonete de burro. A mí me lo pusieron. Menos mal que no había fotos, en ese momento no había celulares. Los chicos ni se piensan que eso existía antes. En los dibujitos, pero eso existía. O que la maestra, ¿no es cierto?, por no aprender bien, ¡pam!, en la mano. Te pegaban con la regla en la mano. Ahora, ese mundo de desigualdad implantada, de desigualdad ejercida, donde realmente, ¿no es cierto?, lo que hago está por sobre o más allá de lo que soy realmente como persona, como hijo, como hermano, como padre, como familia, como ser humano, ¿no es cierto? Al punto tal de que ese estilo de vida o esa ley de vida me compara al mono, ¿no es cierto? De acuerdo al dicho, por la plata baila el mono. Es terrible lo que ha sucedido y sucede, ¿no es cierto? Por eso es que la palabra misericordia
misericordia quiero y no sacrificio, porque parecería ser que el sacrificio está por encima de la misericordia, y cuando el sacrificio se impone y se implanta y se establece como principio fundamental, la misericordia ya no es un acto aceptable, sociable, económico. La misericordia, déjalo para Dios, déjala para los ángeles, déjalo para misericordia en el país, misericordia con el que sufre, misericordia con el que está enfermo, misericordia con el que perdió el trabajo, misericordia con la niñez, lo que está sucediendo en la guerra, donde parecería ser que las estadísticas ya no asombran. Miles y miles de niños que están siendo masacrados con las bombas, con las armas. Y uno dice, Señor, ¿qué es mejor? Tu misericordia es mejor que esa vida. Tu misericordia es mejor que ese trato o ese maltrato. Tu misericordia es mejor que esa carrera por el ser mejor que el otro, esa carrera por el ser más importante que el otro, esa carrera, ¿no es cierto?, de la que el Señor advertía de qué le vale al hombre, al ser humano, ganarse todo el oro del mundo si pierde su propia alma. Por eso yo escribí aquí, la gente sufre porque no se esfuerza. Este es un pensamiento terrible que está implantado y que se dice, ¿no es cierto? La gente sufre porque no se esfuerza y hace lo suficiente para estar mejor. Lo escuché. Dice, la gente sufre porque no se esfuerza. Claro, cuando yo estoy sano, cuando yo estoy bien, no me cuesta juzgar al que está postrado en cama y no se puede mover y no tiene los suficientes recursos económicos para poder llamar al médico, llamar a un profesional o ir. Nos enterábamos hace poco de una anciana que se quebró el brazo y fue a sacar turno para que la atiendan, y le dieron turno de aquí a 3 meses, ya que tenía que esperar con el brazo quebrado. 3 meses es el mundo que nos toca vivir. Es el mundo que nos toca enfrentar con misericordia, porque la misericordia es mejor que la vida. La misericordia es algo a la cual usted y yo estamos llamados a practicar, a vivir y a jugarnos por ella, porque el que tiene misericordia, el que cree en la misericordia, también va a tener problemas, porque vivimos en un mundo donde no se acepta la misericordia. No se acepta la misericordia, porque la misericordia para muchos es simplemente para aquellos que se creen poderosos. Por eso, otro dicho, o nada se logra sin esfuerzo y sacrificio. Se instalan estos pensamientos que parecen lindos, hermosos, porque por supuesto, ¿no es cierto?, uno tiene que esforzarse, uno tiene que a veces sentir el frío a la mañana para ir a trabajar, pero establecer eso como principios únicos
de la vida hacen que aquel que realmente no puede sufra mucho. Dice otro dicho que se escucha: la gente tiene lo que se merece. La gente tiene lo que se merece. Miren, hermanos, si Dios, que nos creó a su imagen y semejanza, tuviese este principio, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo no estaríamos aquí. Porque, ¿se acuerda la experiencia de la parábola del hijo pródigo? El domingo pasado tiramos allí, ¿no es cierto?, la parábola del hijo pródigo, el padre que tenía dos hijos. Uno de ellos, el menor, se le chifló el moño, agarró sus bártulos y se mandó a mudar de la casa. Papá, dame todo lo que me corresponde. Oh, ¿cuántas veces en casa exigimos decir, a mí esto me corresponde? Y exijo lo que me corresponde. ¿Cuántas cosas a usted en su casa le corresponden? ¿No es cierto? Eso no te corresponde a vos, eso me corresponde a mí. Y esto que me corresponde, y así entonces lo que me corresponde, dame lo que me corresponde, lo que es mío. Entonces el padre le da al hijo lo que le correspondía. Ahora, ¿qué hace el hijo cuando el padre le da lo que le corresponde? ¿Qué hacemos con lo que nos corresponde? Cuando lo que nos corresponde está en nuestras manos, ahí es donde se ven los vincos. Porque nos damos cuenta que no sabemos hacer mucho con lo que nos corresponde. Hacemos más bien macanas que bienes. Y entonces, claro, porque para poder administrar lo que nos corresponde, tenemos que tener un mínimo de madurez, tenemos que tener un mínimo de humanidad, tenemos que tener un mínimo de sentimiento, tenemos que tener un mínimo de personalidad, de responsabilidad para poder administrar lo que nos corresponde. Entonces, cuando lo que nos corresponde está en nuestras manos, ahí es donde nos damos cuenta y se dan cuenta, porque no solamente yo me doy cuenta, sino los que me rodean se dan cuenta que lo que me corresponde, yo no estoy a la altura, yo no estoy ahí, ¿no es cierto?, respondiendo como tengo que responder, en donde la gente me mira y observa, mis amigos, mis amistades, mis familiares, en cómo yo más bien estoy derrochando fuerza, derrochando inteligencia, derrochando actitud, derrochando tiempo, ¿no es cierto?, derrochando oportunidades, derrochando la edad. Los chicos, no derrochen la edad, no la derrochen, administrenla, porque mañana van a tener 70 años y se van a arrepentir, porque el hijo pródigo dice que se arrepintió. ¿Por qué? Porque empezó a ver que ya todo aquello que tenía en sus manos se le esfumó. Entonces empezó a pensar y dice, no, yo voy a ir a mi padre, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Qué quiso decir con eso? No, reconozco que la chingué. Reconozco que papá y mamá eran cargosos, pero tenían razón. Y vuelve a la casa arrepentido, con el violín en el hombro. ¿Y qué se encuentra cuando llega? Se encuentra con el Padre, qué lindo, porque nuestro Dios nos ama, Dios ama al país, a diferencia de que no siempre el país ama a Dios, pero Dios ama al país, Dios ama al gobierno, a diferencia de que el gobierno no ama a Dios, pero Dios nos ama. Y el Padre ya tenía una fiesta
y lo estaba esperando, pero había otro, el otro hermano, el que realmente había hecho todos los méritos para ser mejorcito. Y él llega, encuentra que había fiesta, qué lindo, ¿no? La fiesta de la misericordia. Creo que necesitamos en el país una fiesta de misericordia. Necesitamos en el culto que haya más misericordia. Necesitamos que haya en nuestras relaciones familiares, aún en nuestras relaciones como hermanos, más misericordia. Fiesta. Hagamos fiesta de misericordia. Amén, hermano. Había una fiesta y pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué pasó? Y ahí estaba el Hijo perfecto. El Hijo, ¿no es cierto?, sin tacha, que había hecho todos los deberes. Llegaba temprano, ¿no es cierto? Hacía todo, hizo todos los deberes. El Hijo perfecto. ¿Qué es esto? No lo ve a veces esto muy cerca nuestro. ¿Quién vino hoy en la iglesia? ¿Qué hay torta? Pero este hermano hace poquito empezó con yo que vengo todos los domingos temprano a tocar la guitarra, a predicar, que yo no falto nunca. Ya está sentadito ahí adelante. No lo decimos, pero lo pensamos. ¿Por qué el pastor tiene más cercanía con este que conmigo? Yo que no falto nunca, que llego temprano, que ofrendo, que diezmo, que pinto, que pinto, que todo. ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué no me trata a mí como me tiene que tratar? Y si supiera el pastor lo que sé. Claro, no debe saber lo que este hermano o esta hermana hace. Entonces voy a comprender al pastor, si supiera. Entonces, claro, me encuentro a tu hermano o a tu hermana y dice, parece que el pastor no sabe. Entonces cuando se entera de que el hermano, ¿quién es él? Entonces, claro, va y enfrenta al padre. Vení, papá, vení acá. Tengo que hablar con vos. ¿Qué es esto? Yo, dice, y ahí el yo, ¿no? Yo que hice tanto, yo que me porté bien, que nunca falté a los cultos, yo que hice esto, que hice aquello, que hice. Entonces le empezó a hacer la gran lista de lo que yo hago, del mérito. Yo que me esforcé. Nunca me diste un corderito para disfrutarlo con mis amigos. Y este vago de porquería, eso es bueno. Entonces, la lección del Padre es maravillosa, ¿no es cierto? No es por méritos, no es por obras, sino es por fe, es por amor, es por misericordia. Por eso, miremos con humildad estos textos que terminamos de leer, en lo que encontramos aquella palabra que necesitamos hoy como iglesia, que estamos llamadas a ser sal y luz, no solamente sal, sino luz, porque se imagina lo que es, hermano, salar un huevo frito sin luz. No, que para salar un huevo frito necesita luz, porque si no, se pasa con la sal. Ahora, no solamente necesitamos luz, necesitamos sal para poder salar el huevo frito. Las dos cosas, el equilibrio, sal y luz del mundo. El Señor nos llama entonces a ser instrumentos que posibiliten obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si no tenemos bien, tenemos que obedecer a los hombres, obedecer a nuestros familiares, aunque a mí no me gusta mucho la palabra obediencia, pero vamos a tomarla en esta mañana con aquello que sí podemos entender. ¿Me sigue, hermano? No se me duerme, ¿no? Ya estamos terminando. Pero la Biblia nos dice, es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Es decir, nunca pongamos al hombre antes que a Dios. Tenemos que responder a Dios y también responder a los hombres o a la vida. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a esos sistemas que nada tienen que ver con el amor, a esos sistemas que nada tienen que ver con la justicia, a esos sistemas que nada tienen que ver con la misericordia. Por eso es que usted y yo, como cristianos comprometidos con la verdad bíblica, muchas veces, mucha gente en la práctica nos juzga como bichos raros, porque tenemos un pensamiento que está por encima del pensamiento que se impone, del pensamiento que se predica o que se enseña como el pensamiento a seguir. De allí que la palabra del Señor es tan simple, y cuando cantamos ese viejo coro, que muchas veces lo hemos dicho, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque la Biblia nos dice que tenemos la mente no de cualquiera, tenemos una mente gracias a la misericordia de Dios, una mente que ahora nos ayuda a estar cerca del otro, una mente que ahora ya no nos distancia y no nos aleja como el hijo, ¿no es cierto?, que le pide al padre lo que se merece, o del hijo que le pide al padre lo que le corresponde, porque los dos la chingaron, tanto el hijo pródigo como el hijo mayor, aquel que le exige al padre lo que se merece y aquel que le exige al padre lo que le corresponde. Señor, ayúdanos a que tu misericordia nos ayude a no distanciarnos del que sufre, a no distanciarnos del que necesita, a no juzgar, ¿no es cierto?, según los criterios de este mundo o según los criterios del que discrimina, según los criterios del que no sabe amar, del que no tiene amor en su vida. Que seamos instrumentos que posibiliten la obediencia a Dios antes que a los hombres. El profeta Oseas, que terminamos de leer, se pronuncia, y es lo que él va a decir en medio de un contexto muy fuerte que yo lo invito a que usted en su casa lo estudie, lo lea. Cómo este hombre de Dios, ¿no es cierto?, se anima a abrir su boca y a decir lo que dice cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Los sacrificios eran importantes, el esfuerzo que usted hace para llevar el pan a su casa todos los días, el frío que se chupa, ¿no es cierto?, los achaques que sufre, son importantes, pero no lo haga más importante de lo que son. No exija, ¿no es cierto?, que la gente le pague por esos sacrificios. Porque muchas veces, a veces nos sucede, llegamos a casa, ¿no es cierto? Y claro, como no tenemos a veces la comida hecha o el pantalón planchado, estoy rompiendo el lomo todo el día. Y llego a casa y no tengo ni un pedacito de pan con manteca. Te das cuenta vos todo el día ahí sentada mirando tele. No, eso no pasa, ¿no es cierto? Con tu Instagram, con tu Facebook, con tu TikTok. Mira, todo el día yo, ¿sabes cómo tengo el lomo? O sea, no exageremos el sacrificio que hacemos. No hagamos de nuestro sacrificio, ¿no es cierto?, un culto. Porque Dios ve lo que usted sufre. Dios ve lo que usted necesita. Dios ve lo que usted ofrenda y entrega cada mañana por aquellos que ama. Pero que el amor que usted brinda sea un amor real,
un amor con misericordia. Que nuestra práctica de amor realmente sea una práctica con misericordia, porque la misericordia es la extensión del amor de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. ¿Se pudo entender algo? Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Mis labios te alaban y te bendicen. Amén.